Hola estudiantes de sexto básico. En este video les voy a explicar cómo comprender las acciones y las secuencias narrativas de las historias de los personajes que hemos ido viendo hasta el minuto en textos que son leyendas y mitos. Ya, para eso vamos a ocupar el texto del estudiante de las páginas 76 y 77. ¿Ya? En la página 76, ustedes van a comenzar esta actividad respondiendo las preguntas 1, 2 y 3 que tienen relación con la noche del tatú, la historia que leyeron en la actividad anterior. Luego van a leer, más abajo de la página 76, las acciones principales y secundarias, ¿ya? Y la página 77, lo que es la secuencia narrativa. ¿Ya? Luego de leer y comprender, ¿verdad?, de qué se tratan, lo que son las acciones que realizan los personajes y que es una secuencia de acontecimientos, ustedes van a leer el origen del calafate, que aparece en la página 77, y van a responder las preguntas 4, 5 y 6. Pero primero veamos qué es una acción. Cuando hablamos de acción, ¿cierto?, hablamos de todos estos hechos, estos actos, estas operaciones, ¿verdad?, estos movimientos que implican que los personajes hacen una actividad, ¿verdad? Y hay un cambio en el desarrollo de las acciones que realizan estos personajes en el transcurso de esta historia, ¿ya? Todas estas acciones, chicos, suceden en un tiempo y en un espacio determinado. Por ejemplo, ¿verdad? En el caso de la noche del tatú, ¿verdad? Ellos están en un sitio abierto, en un campo, ¿verdad? En un bosque, en un sitio que tiene relación con la naturaleza, ¿cierto? En contacto directo con los animales, ¿ya? Y el tiempo que se presenta en esta historia del tatú, por ejemplo, es pasado, anterior, ¿ya? Anterior incluso a nuestro propio tiempo. Ahora, la secuencia tiene que ver, ¿verdad?, como dice aquí, con las acciones que realizan los personajes y cómo éstas se relacionan formando una secuencia de hechos, de acontecimientos que en su conjunto forman una historia. Ya para eso siempre hay una situación inicial, ¿verdad? Que se presenta los personajes, presenta el lugar, presenta el tiempo en el que se está desarrollando esta historia, ¿ya? Luego de esta situación inicial hay un quiebre, es decir, hay un hecho que hace que se muevan los personajes, que avancen hacia otro estado del que estaban al inicio, ¿ya? Impulsa a los personajes a hacer algo, como indica la diapositiva, ¿ya? Cuando estos personajes comienzan a hacer algo más, ¿verdad? Empieza el desarrollo, que es una serie de acciones, ¿verdad? Y reacciones que tienen los personajes a partir de este quiebre. ¿Qué es lo que hizo que el personaje, por ejemplo, emprenda un viaje, o cambie una actitud, o quiera realizar algo en particular? ¿Ya? También en el desarrollo, los personajes se van encontrando con otros personajes, ¿verdad? Que pueden ser sus amigos, sus compañeros, los pueden ayudar en esta historia, o pueden ser villanos, ¿cierto? Pueden ser obstáculos que aparezcan para que el personaje quizás no logre su objetivo. ¿Ya? Y en el desenlace, luego de que los personajes transcurre esta historia en el desarrollo, ¿cierto? Llegan a un punto en que la historia finaliza. Hay un cierre, ¿ya? Es decir, la situación que hizo el quiebre, que el personaje, por ejemplo, emprendiera un viaje, ¿verdad? Llega a un punto en que logra llegar a ese lugar y la situación se resuelve o no, ¿ya? Y ahí se provoca el desenlace de la historia. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo ustedes en la página 77, luego de leer el origen del calafate, en la pregunta número 5, les dicen que determinen la secuencia narrativa de la leyenda que acaban de leer, ¿ya? Es decir, la secuencia narrativa del origen del calafate. Vamos a tomar como ejemplo la historia de Mamilla, que ustedes también leyeron en la actividad anterior, ¿verdad? Esta niña que perdía la vista con el paso de los días, ¿cierto? Y que su padre, muy preocupado, envió a que buscaran, ¿verdad?, las personas de su comunidad una cura para esta niña. Ellos viajaron mucho tiempo hasta que lograron llegar a una laguna
que tenía propiedades curativas, ¿cierto? Y trasladaron a esta niña, a Mamiña, para ese lugar en un transcurso, ¿cierto?, de una caravana que se demoró muchísimos días, por lo que ella pudo percibir a partir de que le cambiaban sus ropas, ¿verdad? Muy frecuentemente ella pudo darse cuenta que había pasado mucho tiempo en ese viaje y lograron llegar a esta laguna con propiedades curativas, la sumergieron y la niña se sanó, ¿cierto? Y a partir de ese momento bautizaron, ¿verdad?, a la laguna como Mamiña, la niña de mis ojos, a partir de esta situación milagrosa que ocurrió en esta laguna. Entonces, ¿verdad?, vamos a subrayar cuáles son las acciones principales. Primero, ¿verdad?, se nos cuenta quién es el personaje inicial, ¿verdad? Una hermosa niña Coya, ¿verdad? Y que su papá envió a los chasquis a que trajeran, ¿verdad?, una cura. Esa sería la situación inicial. Luego, ¿verdad?, el quiebre se produce cuando estos chasquis viajan y encuentran la laguna, ¿verdad? Eso hace que los personajes posteriormente viajen con esta niña, como les comentaba, y como ustedes ya lo saben en realidad, en una caravana hacia la laguna y puedan llegar hacia ella. Finalmente la sumergen, ¿verdad? Y la niña se cura y logra recuperar su visión. A ver, veamos cómo queda la secuencia narrativa de la historia que acabamos de analizar. Quedaría más o menos así, ¿verdad? En la situación inicial, la niña que está perdiendo la vista y su papá manda a buscar ayuda, ¿verdad? El quiebre es que buscan incesantemente alguna cura hasta que encuentran esta laguna milagrosa. En el desarrollo, ellos van, ¿verdad?, a llevar a esta niña y luego en el desenlace la sumergen y ella se sana, ¿ya? ¿Cuáles son las características legendarias que puede tener este texto? La podemos considerar como una leyenda porque nos explica el origen de algo. Ese algo en este caso, ¿verdad?, es el por qué una laguna lleva como nombre Mamiña, la niña de mis ojos, ¿verdad? Y aparece el elemento fantástico de las leyendas, que es un agua cristalina, ¿verdad?, perteneciente a una laguna que lo que hace es curar la ceguera de una niña. Ya, por otro lado, esta historia también es local, se localiza en la región de Atacama, particularmente, ¿cierto?, en la Pampa del Tamarugal, que es la imagen que se incorpora aquí en esta guía. Espero, chicos, que haya quedado un poquito más claro la secuencia narrativa. Lean con atención el origen del Calafate, entonces, y ustedes subrayan dónde encuentran la situación inicial, el quiebre, el desarrollo y el desenlace para que lo incorporen en su cuaderno, ¿verdad?, al momento de responder la pregunta número 5, en estos 4 cuadros que nos dan a entender la secuencia narrativa de la historia. Espero que estén súper bien, les mando un cariñoso saludo, un abrazo virtual y estamos viéndonos en las clases. Cuídense, chicos.